Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Siguiente grupo. Indicadores de rentabilidad. La rentabilidad se puede definir como los resultados que obtiene una empresa desde su operación con el uso de los recursos que había destinado en la inversión. Esta estructura ya es totalmente entendida por ustedes y como contadores este será su pan de cada día. Toda su vida laboral y profesional estarán en función de estos dos cuadritos. Balance general, qué tengo, qué debo y cuánto es del dueño, y estado de resultados. Y como el gerente lo va a llevar a usted a todas las juntas, usted va de la mano del gerente, porque cada pregunta que le hagan al gerente de información financiera la resuelve usted. Y cada vez que le digan al gerente ¿y para dónde va el negocio? Lo resuelve usted. Y cada vez que le digan al gerente cuál es la estrategia para implementar, la resuelve usted. Él es gerente, pero el que sabe es usted. Esta va a ser la estructura que más va a utilizar. Aquí le van a medir a usted por su objeto social. El resultado del negocio, utilidad antes de intereses e impuestos. Esto es lo del banco y este es el último renglón. En la rentabilidad vamos a hacer una asociación de estos dos estados. Lo primero es, ¿yo para qué tengo activos en una empresa? Una empresa para qué tiene maquinaria, muebles y enseres, vehículos, inventarios, cartera, ¿para qué? ¿Para poder vender? Listo, para poder vender. Entonces, chuleado, para poder vender. Pero para vender tengo que asumir costos y gastos. Claro, yo necesito un costo para el producto, unos gastos administrativos, costos y gastos. Es decir, que la realidad es que mis activos están relacionados con la utilidad del negocio. ¿Cuánta utilidad soy capaz de generar por mi objeto social utilizando los activos que tengo comprometidos en el negocio? Entonces tenemos un indicador que se va a llamar utilidad operativa sobre activos. Eso se llama la rentabilidad del activo. Lo van a ver en el texto de lectura, en los capítulos que van a realizar, lectura y análisis, que hay distintas formas de medir la rentabilidad. Hay algunos autores que cogen los activos operativos, otros que cogen los activos totales, otros que cogen los activos netos operativos, y ya veremos el por qué. Por ahora hablamos de los activos. Y lo vamos a ver en el próximo link, que vamos a coger no la utilidad operativa y no la utilidad operativa después de impuestos. Pero conserven esta lógica. ¿Cuánta utilidad genero con los activos que tengo? Eso me da X porcentaje. X porcentaje. La otra relación que hay es, ¿de dónde salen los gastos financieros? De la deuda. O sea que como yo tengo deuda, tengo gastos financieros. El costo de la deuda son los gastos financieros que tengo asociado. Listo. Me quedan los gastos financieros. Si a la utilidad operativa le quedan los gastos financieros, ¿qué me queda? La utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. ¿Y con qué quedó relacionado? Con lo que me faltó. Ya la deuda la usé, los activos los usé, con el patrimonio. Entonces, ¿de quién es esa utilidad antes de impuestos? Del dueño. Entonces la relaciono como utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. ¿Y esa es la rentabilidad de quién? La rentabilidad del patrimonio, o sea, del dueño. ¿Estamos? ¿Eso me da un porcentaje? Sí, eso también me da un porcentaje. ¿Qué me va a decir el primero? Ya lo veremos numéricamente. ¿Cuánto está rentando el negocio? ¿Qué me va a decir el segundo? ¿Cuánto está rentando el dueño? ¿Ok? ¿Cuál es la rentabilidad de la empresa y cuál es la rentabilidad del dueño? Son dos cosas distintas. ¿En qué se diferencia la una de la otra? En que hay deuda. Si la empresa no tuviera deuda, todo lo que se gana la empresa es lo mismo que gana el dueño. Es decir, que estos dos son iguales. Ya haremos la simulación. Pero cuando la empresa tiene deuda, la empresa se gana X rentabilidad. Le pago al banco y lo que queda es lo que se gana el dueño. Listo. ¿Cuánto debe rentar mínimo una empresa? Recuerden que cuando la empresa consigue los recursos, tiene un costo financiero por la deuda y una tasa esperada por el dueño. Esto es la tasa que me cobra el banco y esto es la tasa que espera el dueño. El dueño no cobra, el dueño espera una rentabilidad. Entonces uno dice,
Si la tasa que el banco me cobrara fuera del 16% y la tasa que el dueño espera fuera del 20%, que fue un ejemplo que ya trabajamos antes, en promedio, y fuera el 50% de los recursos fueran con deuda y el 50% con el dueño, uno diría, en promedio el costo de la deuda es de ¿cuánto? Del 18, promedio entre 20 y 16, 18, ya lo habíamos trabajado. Es decir que el costo de la deuda, el costo de financiación, que lo vamos a llamar costo de capital, lo vamos a medir de la siguiente forma. Vamos a medir ¿cómo? ¿Cuánto tengo en deuda o en pasivos frente a lo que tengo entre deuda más patrimonio? ¿Cuánto tengo en deuda frente a lo que tengo en deuda más patrimonio? Es decir, ¿cuál es la participación de la deuda? Lo multiplico por la tasa de interés que me cobra la deuda. Por la tasa de interés que me cobra la deuda. Y luego digo, ¿cuánto tengo en patrimonio? Entonces tengo aquí patrimonio sobre deuda más patrimonio. ¿Cuál es la participación del patrimonio? ¿Y por qué lo multiplico? Por la tasa esperada por el dueño. Si yo les dijera a ustedes, miren esta estructura, esto, participación de la deuda por su tasa más participación del patrimonio por su tasa. Si yo les dijera a ustedes, la mitad al 16 y la mitad al 20, promedio entre 20 y 16, 18. Todos en la mente lo que hicieron fue 50% al 16, 5 por 16, 8%. 50% al 20, 5 por 20, 10%. 8% más 10%, 18%. Todos lo hicieron así, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos. Pero más allá de, porque en los ejercicios no va a ser mitad y mitad. Esto puede ser el 30% y el 70%. Entonces yo diría, el 30% al 16, 4.8. Y el 70% al 20, 14. 14 más 4.8, 18.8. Y así calcularé el costo dependiendo de la participación de cada uno, como costo de capital. Entonces, una vez yo sé cuál es el costo de capital, que lo veremos en el ejercicio, yo lo comparo contra lo que renta la empresa. Lo que renta la empresa entonces deberá ser mayor ¿a qué? Mayor al costo de capital. Yo debo ser capaz de lograr un rendimiento mayor a lo que me cuestan los recursos, al costo de capital. Para darle al dueño ¿cuánto? Más de lo que él esperaba. ¿Y cuánto esperaba el dueño? Esto. Más de la tasa mínima requerida de retorno. Más de lo que el dueño esperaba. La rentabilidad la vamos a trabajar en el ejercicio siguiente con esta lógica. Una empresa debe rentar por encima de lo que me cuesta para darle al dueño más de lo que él esperaba. Y eso lo podría uno esquematizar así. Vamos a llamar esto la tasa mínima requerida de retorno. Vamos a llamar a esta rentabilidad del patrimonio el ROE, y ya lo miraremos por sus siglas en inglés, la rentabilidad operativa del patrimonio. Vamos a llamar a la rentabilidad del activo el ROA. Sí, por sus siglas en inglés, aunque en español uno lo lee como rentabilidad operativa del activo. Sí, uno lo trata de traducir de esa manera, pero en realidad es el ROA. Y el costo de capital. Estas son las 4 variables que estamos trabajando acá. Y la lógica se da cuando la rentabilidad de mi activo es mayor al costo de los recursos. Para que el dueño rente más de lo que esperaba. Y esto matemáticamente se vuelve en una lógica financiera. Yo debo rentar por encima de lo que me cuestan los recursos para darle al dueño más de lo que él esperaba. Ya lo veremos numéricamente, porque la importancia está en esto. Esto es una decisión ¿de qué? De financiación. ¿Cómo me financio? ¿Cuánto por deuda y cuánto por dueño? Esa mezcla hace que yo deba buscar que el ideal es que esto sea lo más bajo posible. Ya lo veremos en el siguiente objeto, veremos estrategias para esto. Esto es una decisión ¿de qué? Esto es una decisión tanto de operación como de inversión.
¿Por qué de operación? Utilidad. Utilidad viene de la operación. ¿Por qué de inversión? Activos. O sea que ¿cómo hago para hacer lo más rentable posible? Porque al final a lo que quiero llegar es a esto. Yo debo tener el costo de capital más bajo posible. Listo. ¿Y yo debo rentar qué? ¿Lo que más pueda o lo que menos pueda? Lo que más pueda. Debo tener una rentabilidad lo más alta posible. ¿Cómo logro rentar lo que más pueda? De dos formas. Y matemáticamente lo vimos en primaria. Numerador, denominador, y yo necesito que el resultado suba. ¿Qué hago yo? ¿Que suba el numerador o que baje el denominador o una mezcla de las dos? O sea, la mejor utilidad posible con la menor inversión posible. Ya veremos estrategias para esto. Entonces yo necesito es que este suba. Si estos dos se logran, al final, el ROE, que son decisiones de operación y de financiación, cuánto con el dueño y cuánto por la operación, debe ser lo más alto posible. Y la tasa esperada es una decisión de financiación, donde yo no voy a llegar a decirle al dueño, doctor, pídame menos. Sí, pídame menos para que esta vaina suba. No. Se supone que cuando el inversionista está llegando a proponer cuál es la tasa esperada es porque es un tema en su costo de oportunidad ya muy bien definido. Entonces yo voy a querer que este sea lo más alto posible, para que al final supere significativamente este costo de capital. Tasa mínima requerida de retorno, y este es mi rentabilidad del patrimonio. Lo que yo necesito es la tendencia, bueno, digamos que este también lo podríamos decir, controlarlo de acuerdo a tendencias del mercado. Que estos dos se me disparen todo lo que más pueda por efecto del resultado operativo. Vamos a trabajar esto en el próximo link, en un ejercicio en Excel, previamente la lectura del capítulo que hable sobre la rentabilidad en una organización. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.